Buenas noches. El paro subió un 11% en la comunidad aragonesa durante el primer trimestre del año. Son los últimos datos sobre desempleo según publica la encuesta de población activa. En total, el paro en nuestra comunidad deja en este periodo 148.400 desempleados, 14.600 más que en el trimestre anterior. Analizaremos con nuestros invitados estos datos y hablaremos además de la visita del presidente de la COE, Joan Rosell, que estuvo ayer aquí en Zaragoza. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en mesa de redacción Ricardo Pereda, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a comenzar hablando de esos datos que hemos conocido esta mañana según la encuesta de población activa del paro y del desempleo en el primer trimestre. Aragón sube un 11% y se sitúa en 148.400 desempleados. Es un dato respecto al último trimestre del año anterior. En cambio, en el Estado, en los mismos datos, baja el desempleo en 2.300 personas. Es el primer descenso en un primer trimestre del año desde 2005. Bueno, vamos a hacer una valoración porque no son datos positivos en nuestra comunidad, sobre todo. Ricardo, ¿qué análisis haces de esta encuesta? Quizás habría que analizar también la comparación. A mí por lo menos me gusta más comparar con el mismo periodo del año anterior, ¿no? Con dos efectos calendarios de cuando, sobre todo en los primeros trimestres, de cuando puede caer Semana Santa, ¿no? Que tiene mucha influencia en la evolución del desempleo. Yo creo que es un dato más ajustado que sobre el trimestre, ¿no? En cualquier caso, ningún dato del paro va a ser positivo hasta que estemos por debajo del 8%. Y hasta en ese momento que estemos por debajo del 10 o 8%, eso no le va a servir a la persona que esté en situación de desempleo, ni le va a parecer un dato positivo en absoluto. Dicho esto, veamos la tendencia. Si la tendencia es a mejor, hombre, por algo habrá que empezar para llegar a unas tasas de paro soportables en una sociedad que está diciendo, porque las encuestas están ahí y por ejemplo las últimas del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, de cuál es la primera preocupación de los ciudadanos, que es el desempleo. Por cierto, la segunda, la corrupción política. Pero la primera es el desempleo. Bueno, hasta que estemos de nuevo en tasas por debajo del 10, del 8%, más próximo a un pleno empleo técnico, que se puede considerar el 4 o 5%, ningún dato va a ser satisfactorio. O sea, es que seamos conscientes de que nos queda un largo recorrido y veamos
si la tendencia nos va a llevar en el kilómetro 1 de los 300 que tenemos que recorrer o de los 100 que tengamos que recorrer, ¿no? Pero sobre todo que no nos moleste que las cosas a lo mejor, aunque sean muy tímidamente, puedan empezar a ir bien, aunque no sea suficiente. Parece casi imposible no hablar de esas tasas del 8, del 10% cuando estamos en 22, 25 a nivel estatal. Sí, la verdad es que yo creo que si hay un titular hoy, eh, más allá de lo que dicen algunas notas de los responsables del gobierno, hoy es un día auténticamente hacia hoy de luto en el país. Hoy estamos hablando de que España sigue destruyendo empleo en el primer trimestre del 2014. Y se puede camuflar como se quiera, se han creado 2.300, no. El dato real es que la ocupación retrocede de 184.000 personas. Pero porque esa gente no pide trabajo, porque No, se ha ido, porque se ha salido del sistema. Esos 184.000, digo para que Pilar entienda bien esto, es destrucción del empleo neto. Pero además de los 184.000, 176.000 corresponden a contratos indefinidos. Fíjate tú, por eso he puesto y entre A comillas contratos indefinidos, contratos fijos. Por lo tanto, quiere decir que estamos hablando de una calidad de empleo muy, muy importante. Pero hay otro dato también Pero que entonces, ¿cómo se entiende la caída, la destrucción de empleo con que haya menos paro? porque Explícaselo a los oyentes si esto es muy sencillo, el régimen de ocupación en España era de 16 millones y algo y ha bajado en 184.000, por tanto, cotizantes hay 184.000. Bueno, y esa es la clave. ¿Por qué bajan esas personas? Porque esas personas Se han ido fuera o porque se han salido de los demandantes de paro. No, Es que pues eso es muy importante, porque esto es muy importante para tienes dos factores. Uno, desde que empezó la crisis entendemos que va a haber unas 424.000 personas que han salido fuera del país, ¿no? Eso es lo que está... que curiosamente es la persona joven, preparada y cualificada que Sí, se ahora Sí, inmigrantes que han vuelto a su sí, inmigrantes que han vuelto ahora sigo con también inmigrantes que han vuelto. Ahora sigo con esta idea porque al final he dicho 16.950 para que lo entiendan los espectadores. 16.950, que es realmente la población ocupacional que realmente tenemos, y por tanto teníamos el trimestre anterior 184.000 personas. Pero además, como dice el texto de la encuesta de INE, donde ya el empleo precario se cae, pero es que aquí lo que se ha caído es el empleo que se constata como empleo fijo de las empresas. Pero fíjate que hay otros datos
siguen subiendo. Siguen subiendo. Estamos en el 61% de parados Pero de larga también duración. decían que esos parados de larga duración muchos se salen de las listas de empleo, con lo cual Sí, no, da ya, la ya, sensación sí, que hay sí, menos sí. paro No, no, porque no. se salen de las Sí, listas pero, porque piensan que no pueden conseguir trabajo, sí, ¿no? pero, Angelito? claro, pero ese es el engañabobos. Ese es el engañabobos. Hay muchas formas de maquillar todo esto. Si yo me apunto a un curso de desempleo, o sea, un curso de formación, automáticamente desaparezco de la lista del desempleo. No es correcto, pero bueno, para maquillar un dato. Por otro lado, cuando hablamos del 61% de parados de larga duración, bueno, es que no tiene ningún sentido. Si la gente tiene que seguir, la gente tiene que seguir apuntada por dos razones fundamentales, que no lo maquillen. Porque el que está en el desempleo, que es mayor, mientras está apuntado, por lo menos tiene un marco de cotización de cara a una expectativa de jubilación después. Pero fíjate que María lo decía antes, los datos son 5.933.000, el 25,93. Y lo que realmente se ha enviado hacia Bruselas es que se pueden llegar a crear 650.000 empleos a futuro. Quiere decir que lo ¿A que futuro? ¿Cuánto futuro? a futuro, Hasta cuando, 2015 se hasta, hablaba esta hasta el semana. 2015, Un año, cuando la un economía año y crezca, medio. cuando la economía crezca por encima del 1,2. Pero hay aún hay otro dato que yo creo que eso eh, más preocupante. El 55% de jóvenes están desempleados. El 55%. Pero ha bajado, ¿no? En 25.700 menos que el primer trimestre. Sí, el 55%, María. Y esos El están 55%. quedado aquí en sanidad. Esos están la población Pero si ha bajado, que, ¿es porque han sido contratados o porque se han ido? Es que la clave es que hay que mirar ¿Dónde detrás están de los esas números, personas, dónde no? están esas personas. sí, pero al final es que decimos esos 25.000 que entran, ¿de qué tipo de contrato entran? ¿Cómo entran? ¿En qué circunstancias? Pero es que además, si van a entrar, como decía la responsable del círculo de empresarios, ¿no? Que decía que realmente habría que pagar a cada trabajador en función de su marco formativo, etcétera, y que le parecía excesivo ese salario mínimo Por cierto, entre paréntesis, yo creo que lo que dijo la responsable del círculo de empresarios lo piensan bastantes de ellos, aunque no lo digan públicamente. Lo que pasa es que fue imprudente y lo dijo, ¿eh? Yo creo que es muy simbólico, es decir, no es escaparse, no es escaparse de la idea. Es que yo creo que lo piensa, lo cual a mí me parece un pelín peligroso. hay un dato que ha recogido antes Ricardo, yo lo he tenido muy en cuenta.
Digo, para que no sea... Él decía que le gustaba comparar. Yo acabo de coger un dato ahora de los datos que han publicado ellos. Estamos en el sexto año consecutivo en pérdida de empleo. Sexto año consecutivo. Y en cualquier caso, estamos hablando de 3,75 millones de empleos perdidos de que apareció el concepto de la crisis. Por tanto, estamos en niveles del año 2002. ¿Cuál es el proceso? Yo creo que la pregunta que se ¿Pero tendría que seguimos destruyendo empleo o ya creamos empleo? estamos destruyendo empleo fijo. Yo creo que lo he dicho claro. Se han destruido Es que esto es muy importante. 176.000. O dicho de otra manera, es decir, cuando María en su presentación dice que Aragón aumenta el 11% en el primer trimestre, lo que nos está dando realmente es que 14.600 personas han perdido su empleo en la comunidad autónoma. Y cuando vengamos la semana que viene o la siguiente, veremos también cómo hay empresas instaladas en esta comunidad autónoma que no están apostando por la política de empleo. Y el ejemplo, por ejemplo, es hoy ya es noticia lo de los 205 despidos de HP, etcétera, etcétera. Quiere decir que estos datos deberían servir en un marco de reflexión de verdad global para ver cómo realmente tenemos la capacidad de impulsar todo esto. Porque si no, al público en general, que le digan que si Rosell dice que si crecemos el 0,4 habrá tanto empleo, si crecemos el 1,2 habrá tanto empleo. Al final estos son... Hablamos también de Rosell, que ha estado esta semana aquí en Zaragoza, Ricardo y luego Pilar. Decía yo que me gusta comparar, no me gusta comparar especialmente. Digo que si vamos a comparar, yo Hombre, yo creo que es bueno comparar, yo Ricardo. prefiero- Comparar si he comido bien, he comido mal. Mi hija, fíjate qué mágica es mi hija frente a otra hija de otro. Yo creo que es bueno comparar en la vida, Ricardo. comparamos con, yo prefiero comparar con el mismo periodo del año anterior que con el trimestre anterior. Simplemente decir eso y por supuesto ver la tendencia. Yo creo que los problemas están claros en la cuestión del empleo. La situación está clara y de un trimestre a otro no está cambiando. Por eso yo creo que tenemos que ir a ver la tendencia, ¿no? La cuestión de Mónica Oriol, bien, vale, ya le hemos clavado todos las agujas y los alfileres en su muñequito, ya le hemos dado mucho, pero todavía nadie o casi nadie ha hablado sobre el problema que puso encima de la mesa, que es la existencia de cientos de miles de jóvenes Que no tiene nada. sin cualificación y sin empleo. De eso no hemos hablado. Y de eso es lo que hay que hablar. Vale, venga, vamos a sacarle ya los alfileres, que sí, que es muy mala,
perversa, venga, sí que sí, pero hablamos del problema Lo que pasa o es le, que segui- o le seguimos dando a esta señora para no tener que hablar del Ricardo, problema, pero no lo de un planteo, problema pero dramático. no lo planteo bien. No, vale, de acuerdo, El tema no lo planteo de bien. acuerdo El en tema lo todo, planteo pero hablamos del problema o no lo hablamos planteo del problema. despreciativamente No, a mí, y Ricardo, Totalmente de descalificativamente. acuerdo. Ricardo, Si queréis, si hablamos Sí, un plano no, pero escucha, mira, Venga, Benito, un momentito. prefiero hablar de las soluciones. ¿Existe ese problema, sí o no? sí, pero no es Las soluciones. pero no es la forma de De plantearlo. acuerdo, vale. No, porque lo Vale, planteo de porque una manera estamos muy hablando de que esta señora no tuvo que decirlo, lo ha hecho muy mal, lo ha hecho fatal. No, Una yo creo que representante vamos, del círculo de empresarios no puede decir que no, y de todas las maneras pues nos quedamos en eso, pero no atacamos el problema. no puede decirlo en los Pues no términos, queremos no puede decirlo en los términos en que lo insisto, dijo. de acuerdo, pero ¿hablamos del problema o no? Porque podemos estar hablando semanas de esta señora y va a ser muy fácil hablar de ella No, para no tener que hablar el problema que tenemos. Pilar, precisamente Juan Rosell estuvo esta semana y ha hablado, bueno, estuvo ahí en Zaragoza por las elecciones de la Confederación de Empresarios de Zaragoza, que por cierto hay que darle enhorabuena a Ricardo Mur, que es el nuevo presidente y ha sido compañero nuestro de esta mesa muchos años. Decíamos que Juan Rosell estuvo en Zaragoza, habló también de empleo, habló de formación y de salarios y dijo que defendía un contrato parcial ligado a la formación. Pilar. bueno, yo antes de hablar de lo que dijo el presidente de la formación de Federación de Empresarios, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? De la patronal. Bueno, querría no solamente darle la felicitación a Ricardo, sino decir que hay una cosa que me gustó mucho que dijo, o que he leído en los medios de comunicación, que decía que, bueno, aparte de que significa cambio, regeneración y renovación dentro de la patronal, lo cual es interesante, porque después de muchos años de Javier Ferrer, bueno, pues hay sabía nueva, y aquí en esta mesa hemos hablado mucho de la importancia de esa vía nueva en todas las organizaciones, y ojalá aprendiera algún partido político de esta vía nueva, ¿no? Nos vendría francamente bien un cambio en este sentido. Pero hay una declaración muy interesante que decía, pero sobre todo una me interesó mucho, que decía que las organizaciones patronales deberían dejar de depender de la financiación de las administraciones, que debían tener capacidad de ser autónomas por sí mismas, de que pagaran sus afiliados o sus asociadas a la organización, a las cuotas, porque así evidentemente tendrían independencia. Me pareció muy interesante porque muchas veces hemos dicho justamente sobre los sindicatos, cuando hemos cuestionado la financiación a los sindicatos, bueno, pues también hagámoslo seriamente de las organizaciones patronales, que así tendrían voz propia e independencia para contribuir un poco a este debate que estamos hablando ahora, al debate de la señora Oriol o al debate del señor Rosell. Bueno, yo, perdonar, no voy a entrar si hay mucho empleo,
si hay poco, si se crea mucho, se crea poco. Y yo voy a entrar en un tema que me parece fundamental. Este modelo no sirve, perdonar. Este modelo no sirve, es decir, este modelo no sirve porque este modelo no, bueno, con este modelo de austeridad que nos están imponiendo, o que, bueno, o que hemos aceptado, o que hemos consensuado, o que nuestros políticos han considerado el adecuado, pues no está sirviendo, porque estamos hablando de cifras muy pequeñitas, estamos diciendo bien pequeñitas cifras, nos ponemos contentos, decimos que no son malas, que hay un avance pequeño, que hay contratos, pero no sirve, habrá que cambiarlo, porque no planteamos seriamente el cambio. Yo estoy de acuerdo contigo. Es que, claro, de verdad, en serio, es que no sirve y la verdad es que España tiene una situación muy mala, Italia la tiene muy mala, Grecia la tiene muy mala, veremos a ver qué pasa con Francia, como Francia también la tenga muy mala. Bueno, es que, y en cambio Estados Unidos ha planteado un modelo distinto, y bueno, el presidente de la Reserva Federal ya dijo que él no podía permitir esos niveles de empleo y que por lo tanto tendría que inyectar inversión en la economía americana porque esos niveles no son soportables y Estados Unidos no tiene esos niveles, están en el 7 o en el 10 de empleo, que luego a su vez evidentemente hay que acompañarlo con otras políticas retributivas distintas, porque en Estados Unidos se está produciendo también una desigualdad importante y habría que hacer políticas que no provocaran esa desigualdad. Pero bueno, el modelo que nos están imponiendo está claro que no crea empleo, y en cambio el modelo americano crea empleo y está en el 7% de paro. Luego, bueno, olvidaros de que le demos vuelta a las cifras y que nos engañe con las cifras subida o bajada y planteemos que hay que hacer un modelo distinto. Este es mi criterio y mi opinión. ¿Hacia qué modelo deberíamos seguir? Porque Julián Rosell propone, lo que decíamos, ese contrato parcial ligado a la formación. Podría ir por ahí. Pero no pone alternativa. Si es que lo mismo y pone parches, Rosell pone parches, no hace alternativa, Yo, en lo personal, yo creo que podríamos tener un mensaje catastrofista aquí, porque si empezamos a hablar de todo lo que tenemos a las espaldas nosotros, sería un desastre. Porque ¿qué país nos sonroja cuando hemos dicho en esta mesa que el 26% de los chavales de menores de 16 años no tienen para comer? Con eso está dicho todo, ¿no? En el umbral de la pobreza. Pero yo creo que, al menos de lo que dijo el presidente de la COE, yo te voy a dar 3 pistas importantes. Dice que hay que hacer cambios en la negociación colectiva. Cambios. Pero fíjate, dice que hay que hacer cambios y que hay que abrirla en canal. pero no la han abierto ya. No. La segunda Fíjate apertura. lo que dijo. Sería una segunda apertura en canal, Benito. Oye, de verdad, con la reforma laboral, cuando el despido es a la carta, cuando el despido es libre, cuando se han perdido todo el marco del derecho. ¿Qué falta entonces? Claro, por eso digo, ¿qué falta entonces? Falta la esclavitud. Falta la esclavitud. Y es un poco
y dijo, y leer el Heraldo, el 19 de agosto del 2013 dijo literalmente esta frase: hay que retirar los privilegios a los contratos indefinidos. Lo dijo él. Pero es que el 20 del 11 del 2013, digo porque las bibliotecas están para eso, dijo, en función del conflicto de la huelga de Madrid de la limpieza, hay que regular también el derecho de huelga. Y además también añade, y hay que ver cómo regulamos la economía irregular dando prebendas. Y otra perla. Y desde luego a mí me ha dejado, bueno, me ha dejado hecho polvo. ¿Cómo se nota que eres ¿Cómo? representante de comisiones No, obreras? no, otra perla. Y dice, me convierto de verdad en un defensor del señor Bresa, porque nadie puede ir a la cárcel por su gestión. Hombre, pues de verdad, con personajes así, Se lo dijo ayer. sí, con personajes así, dice que todos nos equivocamos en la gestión. Hombre, pues te puedes equivocar en lo que quieras. Pero Pilar apuntaba hacia un dato muy importante y que tendremos que verlo en algún momento. La situación así no puede continuar. Este capitalismo puro y duro, si no nos da de comer, caerá. Capitalismo financiero, O no capitalismo industrial, financiero. porque hemos hablado muchas veces de Y habrá capitalismo un debate, industrial aquí. Pilar, y habrá un debate que tendremos que afrontar, o lo tendremos que afrontar todos. Y es el reparto del empleo. Habrá que afrontarlo de verdad, seriamente. Pero seriamente, no se puede vivir con estas características en este umbral de la pobreza. Y voy a poner una pincelada. No sé dónde la vi en algún medio televisivo, donde realmente alguien se vistió de pobre y pasaban sus familiares a su lado y no lo veían. Hombre, pues yo no quiero mirar para otro lado ante la realidad que tiene este país. Y por tanto, hombre, permíteme que lo diga, estamos en un día como el que estamos, dentro de pasado mañana habrá un día ¿Cómo te importante. hemos dejado hablar hoy? Habrá un día importante para que el día 1 de mayo salgamos a la calle y reivindiquemos algo tan Creo que sencillo reivindiquéis como empleo es digno, ¿no? Empleo de calidad derechos y empleo. Derechos y empleo. y empleo de calidad, no de decir. Exacto. Yo no sé si lo quiere decir Benito, pero yo desde luego prefiero generar PIB y generar nuevo empleo que repartir el escaso empleo que tenemos. Luego, sin ser experto, porque no lo soy, en temas de derecho laboral y en contratación laboral, a veces nos olvidamos que ya existen contratos y un marco legal suficiente para hacer, por ejemplo, este tipo de contratos de formación que existe. Yo no entiendo cómo no a veces no se utiliza o se obvia y con unas condiciones que están por debajo de salarios mínimos y demás. O sea, esto existe.
existe y se pueden emplear. Pero esto además me recuerdo los principios de la crisis cuando se hablaba, no, es que en Alemania, fíjate qué buenos son los alemanes. No hablo de los militares. Yo, pues esto, yo, si tienes una mini jornada, pues tendrás un mini job y un mini sueldo. No, lo de la formación dual. Pero hablaban de, más allá de eso, de mira a los alemanes, qué listos que son, que cuando están en crisis, lo que hacen es repartir deciden en la empresa que en vez de irse el 20% a la calle, se reparten entre todos el coste de eso, no se despide a nadie. Eso existe en España, que se llaman expedientes de regulación de empleo y se puede hacer por esa vía. Y nos admirábamos de que lo hicieran los alemanes. A lo mejor lo que no tenemos es la cultura de hacer eso. Pero existe y hay marcos para, y muchas veces hablamos de cosas que se pueden hacer. Y respecto al cambio de modelo, ojalá, esto lo comparto, ojalá fuera un modelo mucho más basado en la innovación, mucho más basado en la exportación y mucho menos basado en el capitalismo financiero, mucho menos basado en el aspecto de ocupación inmobiliaria, mucho menos basado en ciertas prácticas de la construcción, puede conseguir, habrá que seguir construyendo algunas. Y la movilización de capital y la especulación de capital. Sí, por supuesto, pero si me pedís una reflexión, esto no se va a hacer vía BOE. ¿Vía? Boletín oficial. No. Esto se hace y hay una arma fundamental para cambiar esto y es a largo plazo, que es la educación. Y si a la vía de educación, cuando tengamos gente con más mentalidad internacional, gente, esto de innovar es precioso, suena fenomenal. Pero ¿quién va a innovar si no hay personas formadas, si no recuperamos a gente que tenemos fuera, si no apostamos por la investigación, por los resultados de la investigación también, por cierto, y los propios ciudadanos, porque yo creo lo que no nos damos cuenta es que los ciudadanos tenemos dos. ¿Cómo se eleva el nivel de los Yo creo que los ciudadanos tenemos dos armas. ¿Cómo se eleva el nivel? Yo creo que se eleva muchísimo, fundamentalmente con la educación, pero también con políticas que permiten la participación y la toma de decisiones. Porque yo creo que los ciudadanos tenemos dos armas fundamentales para cambiar, y yo creo que no las utilizamos adecuadamente. Yo haría una llamada a la reflexión para utilizarlas. Uno, que somos votantes y que con nuestro voto pues, damos legitimidad de poder cambiar, y yo creo que podemos votar a políticos que decidan, que tomen decisiones, porque yo creo que la sensación que tienen los ciudadanos ahora, y yo no hago tanto lo de las cifras y los datos, que los conozco menos, vosotros lo conocéis más, sino yo creo que la sensación que tienen los ciudadanos ahora es que estamos en un momento muy importante de crisis en Europa y no tenemos los políticos que sepan tomar decisiones y se impongan por encima de los mercados y del capitalismo financiero. Es decir, no tenemos políticos que digan hasta que hemos llegado, la decisión va por aquí, por aquí, por aquí. Es decir, los políticos son como marionetas de los grandes capitales. Es decir, claro, y eso es lo que provoca la
desafección, el apartamiento, no sirve para nada la política, cuando es el momento de la política, pero de los políticos que sepan tomar decisiones. Y luego tenemos otra arma, los ciudadanos también, que también hemos de ser muy conscientes, somos consumidores. Yo se lo decía siempre a los alumnos en clase. Si nosotros decidimos no consumir un tema, arruinamos una empresa. Es decir, tengamos conciencia de las dos cosas, como consumidores y como ciudadanos, evidentemente, siendo conscientes de esto, y esto evidentemente la conciencia sale de la familia, de la educación y tal, cambiaríamos muchas cosas. No dejaríamos que esté pasando muchas de las cosas que están pasando. No nos creeríamos algunas cifras que nos den. No permitiríamos que ahora estamos en unas elecciones europeas simplemente se descalifiquen y no nos diga qué propone cada uno, porque no te votamos si no nos dice lo que vas a proponer. Si a continuación que te votamos no haces lo que nos has propuesto, no te volveremos a votar. Es decir, esa conciencia de ciudadanos nos daría un arma poderosísima para ese capitalismo financiero, que es el que todos estamos diciendo ahora, porque lo estamos diciendo todo ahora. Un capitalismo financiero que está creando profundas desigualdades. Este fin de semana, si habéis leído la mayor parte de los periódicos económicos, están hablando de un libro de un francés que ha sido traducido al inglés, no me acuerdo cómo se llama ahora, se llama El capitalismo del siglo XXI, que dicen que es el nuevo Marx, el Marx del siglo XXI. Bueno, creo que tiene 400 páginas o 500, ha convertido el libro número 1 de ventas en Estados Unidos, y lo que está hablando fundamentalmente que este modelo capitalista, con la desigualdad que lleva, va al desastre por la propia desigualdad. Con lo cual quiere decirte que este debate que estamos teniendo nosotros ahora aquí, no me acuerdo el nombre de este profesor francés, es decir, está en todos los sitios en debate, es decir, no estamos debatiendo algo que no esté en la academia, en los medios de comunicación y en los determinados momentos políticos, como para que nuestros políticos, yo esto lo traigo aquí, para que nuestros políticos tomen decisiones de que hay que cambiar, porque estamos en una situación muy preocupante. Para terminar. Sí, mira, yo durante esta semana decidí a Pilar que desde mi organización hemos celebrado el Día Internacional de la Seguridad y la Salud. Y el regalo recoger otro día unas declaraciones mías que, en las que yo decía Bueno, te haces propaganda, Benito. no, Estamos bien, estamos bien. en las que decía que Nos parece muy bien. Si trabajas, que a que veces se constante tu trabajo. no, que a veces también en salud también se producen desigualdades, ¿no? Y como se producen desigualdades por la realidad que está viviendo la sanidad, por la realidad que está viviendo la educación, etc. Pero la pregunta es, yo he dicho antes que era un día de luto, y si es un día de luto, por tanto, hay que corregir esto. Y las políticas que se están llevando, lo decías tú antes, no tiene sentido esta política del déficit y de austeridad si de verdad queremos elevar esto. Yo no sé si la teoría que he sacado de reparto del empleo tiene que ir por esa vía o no. Lo
responsabilidad a la ciudadanía. Y al final, lo que vendrá será un marco de confrontación real en la calle frente al poder establecido. Eso es lo que nos trae. Bueno, nos tenemos que despedir con estas últimas reflexiones. Nos vamos. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, les dejamos con el programa de Motor Aragón sobre ruedas y como siempre